las 9:30 tenía la clase. Son 2 horas, nada más. No tenía el conocimiento de que el docente iba a recuperar. En todo caso, el día de hoy, como sea la primera parte práctica, porque no es una clase netamente teórica, las clases teóricas, como lo sabemos, lo desarrollamos los días miércoles. Hoy es netamente la parte práctica. Vamos a hablar de algunas generalidades básicas para iniciar el goteo y vamos a reforzar algunas fichas farmacológicas que le hemos dicho que de la primera clase que vayan aprendiendo y que vayan viendo su, su ficha. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ya con más fuerza y de lleno, obviamente que va a ser la próxima semana, ¿ya? Pero hoy día vamos a dar, como le refiero, bases fundamentales de lo que es el goteo en general, equivalencias, algunas conversiones, algunas pequeñas fórmulas que son básicas, nada de ejercicios todavía, ¿ya? Y vamos a reforzar lo que son las fichas farmacológicas, ¿ya? De lo que hemos visto hasta estas 2 clases que tenemos. Esto es lo que vamos a hacer el de hoy día. No me han comunicado sinceramente lo que ustedes me están refiriendo, que un docente va a recuperar las clases de adulto 2. Yo, si hubiera sabido, la verdad, de repente hubiéramos coordinado de la mejor manera con el docente, pero en tal sentido también espero que me comprendan, dado que no sabía nada al respecto, ¿no? Y yo respeto y cumplo el horario que en mi clase está pactado. Pero de igual forma, jóvenes, no se hagan un problema, si igual todas las clases quedan grabadas en su nube, en su aula virtual, y lo pueden descargar de cualquier forma. ¿Ok? Eh, ya, entonces, ¿estamos bien, jóvenes? Chicos, no están, creo. Nadie está. Todos están con un adulto. Sí, profesor. Profesor, estamos en la otra clase. Y me di cuenta que están en otra clase, todos. No, no Ya, todo. muy bien. Entonces, quiero compartir algunas cosas con ustedes, ya, para ir reforzando netamente. Ahora, como no están todos, la verdad, es un poquito me preocupa, porque pensaba avanzar lo que son generalidades básicas del goteo, pero todo no están. En todo caso, podemos ir avanzando, jóvenes, con fichas farmacológicas, que es la primera tarea que le dejé. ¿Se acuerdan? ¿Han hecho sus fichas, jóvenes? De la primera, sí. Sí, de la primera, de la primera, de la Sí, sí. primera, de la primera, de lo que son anestésicos. Sí, profesor. Más que nada, en la parte práctica sí necesito bastante intervención, bastante dinámica. Vamos a reforzar esa parte, ¿ya? Sé que algunos pueden tener diferentes criterios, diferentes tipos de información, pero vamos a explicarle un poco de ello, ¿ok? ¿Qué medicamentos hemos visto la primera semana? ¿Se acuerdan? Dijimos qué medicamentos tenían que buscar. Tiopental. El tiopental. A ver, ya que tocaron el tiopental, a ver, ¿alguien ha desarrollado la parte Profesor, disculpe que le interrumpa, sino Dime, que el dime. profesor de adulto 2 dijo que nos llamaría Liz al inicio, en el medio y al final de su clase, y que él considera ¿Ya? demasiado nuestra lista, pero hemos ingresado en su clase ahorita y no sabemos si nos va a considerar. Ya. A ver, jóvenes, yo la verdad, como le repito, no tengo ninguna información del doctor, del docente, no sabía exactamente por orden directa de escuela, que es a donde me rijo, que iba a recuperar. Como le digo, yo en todo caso, el día de hoy día es la primera clase práctica, ¿cierto? Como no van a estar todos porque están de una otra manera preocupados por el otro curso, voy a dar algunos alcances de fichas farmacológicas. Espero que para la próxima semana estén todos para iniciar con lo que le he mencionado, que son todo lo que es goteo, todo lo que es infusión, todo lo que es perfusión y lo que hemos hablado de lo que vamos a tratar.
vamos a ir repasando ya más que nada algunas fichas farmacológicas que es mucho más general en estas 2 horas. ¿Ok, jóvenes? No se preocupen, como le digo, de igual forma va a quedar grabado la clase, pero sí con fuerza de lo que es la parte práctica que me interesa, de medicamentación, de preparación, todo ello, lo vamos a iniciar la próxima semana, ¿ya? Bueno, lamentablemente voy a tener que ajustarme dado que la coyuntura no todos ustedes están, o si están, están mucho más, bueno, están ahorita en la otra clase. ¿De jóvenes? Se nota que todos están en otra clase. Ya, a ver, jóvenes, ¿quién ha hecho el tiopental? Jóvenes. Yo, A ver, sabemos que el tiopental, a ver, ¿qué me puedes decir del tiopental? ¿Cuál es más que nada, su mecanismo de acción? ¿Sabes? Tiopental, primero tenemos que clasificarlo al tiopental en un grupo, ¿ya? Y eso es lo primero que deseo. ¿Qué grupo farmacológico es? ¿A dónde pertenece, jóvenes? El tiopental. anestésico. Analgésico, muy bien. ¿Es un analgésico qué? ¿Local o Barbitúrico. ya? Es un barbitúrico. ¿Y los barbitúricos a dónde pertenecen? ¿A qué parte de los anestésicos generales? ¿A los volátiles? ¿A los gases? ¿A dónde pertenecen? A los volátiles. ¿Mm? Pertenece ¿Endovenoso, a los profesor? barbitúricos, pero pertenecen a los anestésicos generales endovenosos. ¿Endovenosos? Claro. ¿Endovenosos, profesor? Exactamente. Hemos dicho que los anestésicos generales se van a dividir en tres clasificación o en tres tipos de anestesia general. Uno que son los analgésicos generales inhalatoria, la otra son analgésicos generales endovenosa y la otra que son analgésicos generales balanceada. Dentro de la inhalatoria tenemos dos, gases y líquidos volátiles. Y dentro de la endovenosa tenemos también dos, los barbitúricos y los no barbitúricos. En este caso, el tiopental pertenece a la clasificación de los barbitúricos que están dentro de los anestésicos generales endovenosos. ¿Ok? Y por lo tanto, si es endovenoso, como la primera clasificación sería su grupo farmacológico. ¿Cuál es su grupo farmacológico? Anestésico general endovenoso de tipo barbitúrico, ¿cierto? Eso sería su grupo farmacológico. El mecanismo de acción, más que nada, es cómo va a actuar o cuál es el proceso que va a tener el medicamento dentro del cuerpo hasta que llegue a su efecto. Es decir, su farmacodinamia o farmacocinética. ¿Se acuerdan qué es farmacodinamia? Farmacocinética. Jóvenes, ya se fueron. Ya, entonces, el mecanismo ¿alguien me puede decir cuál es su mecanismo de acción del tiopental? Sí. Es un analgésico barbitúrico depresor del sistema nervioso central. Muy bien. De acción ultracorta, de induso hipnosis y anestesia. Ya. ¿Qué efectos tiene aparte de anestésico? ¿Para qué más? Si bien cierto, su efecto es un depresor no selectivo del sistema nervioso central, ¿no? Es un anestésico general. Ahora, aparte de esa propiedad, aparte de ese efecto, ¿qué otra propiedad tiene? ¿Qué otro efecto tiene? Es decir, ¿para qué más se puede usar aparte de anestésico? ¿Mm? ¿Cuál es otra función, mejor dicho, que pueda tener el tiopental? El tiopental, jóvenes,
también es un antihipertensivo endocranial. Es decir, cuando el cerebro, por diferentes factores, por diferentes etiologías, causa una presión intracraniana elevada, ¿no? Y de la cual va a producir una hipertensión endocranial, el tiopental también también realiza un efecto, este tipo de efecto, ¿no? En este caso, un antihipertensivo endocranial. Es decir, que de una otra manera va a decongestionar la presión o la hipertensión que pueda tener el cráneo, ¿no? De repente por un golpe, de repente por una hemorragia interna, ¿no? Que de una otra manera esa hemorragia interna o epidural o subdural esté presionando al cerebro y por lo tanto está aumentando una presión endocraniana, ¿no? Entonces se va a buscar la manera de cómo liberar también esa presión. Entonces, una característica también de este fármaco tiopental, aparte de ser depresor nervioso, que por lo cual lo hemos estudiado, también ejerce otro efecto, como que es un antihipertensivo endocranial, ¿no? Interesante, ¿cierto, jóvenes? Entonces, Sí. tiene un mecanismo justamente de acción. El tiopental va a actuar más que nada, actúa en forma inespecífica, porque hemos dicho que es un depresor no selectivo, ¿no? Por eso que actúa en forma inespecífica sobre un complejo polireceptor, es decir, va a actuar inespecíficamente a todo un complejo GABA, ¿ya? Estimulando la actividad de una otra manera inhibitoria de ese producto. Ahora, de repente ustedes que ya están escuchando varias veces ese nombre, ¿no? Se están preguntando, profesor, ¿y qué son esos receptores GABA? ¿Alguien sabe qué son esos receptores GABA? ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Cuál es su función? No. ¿Mm? Receptores GABA. GABA más que nada son siglas en inglés, jóvenes, ¿ya? Que es gamma amin, si no me equivoco es, a ver, GABA es la síntesis o las siglas de gamma amino butyric acid. Esas son las siglas en inglés que significa GABA. En castellano, GABA es un neurotransmisor, los jóvenes, que se encuentra o se puede ubicar en el cerebro, en unos casos también en la médula espinal, ¿no? Y actúa generalmente como un receptor inhibidor. Hay receptores o hay neurotransmisores que van a actuar en forma estimulante, es decir, que va a producir, va a generar, va a segregar, que es originar, mejor dicho, ¿no? Que va a producir, va a estimular, ¿no? Una acción, pero de la misma manera hay otros receptores que en lugar de estimular, de producir, de aumentar, va a ser totalmente todo lo contrario. Es decir, va a inhibir, va a frenar, va a parar, ¿no? Una determinada acción. En este caso, el GABA, que son las siglas en inglés, GABA aminobutyric acid, es un receptor ya que puede actuar o que actúa, mejor dicho, en el cerebro y en la médula espinal. Y su función netamente es inhibir, es decir, bloquear, parar determinadas funciones del sistema nervioso central. ¿Ya, jóvenes? Entonces, el tiopental, aparte, como le hemos dicho, de ser un anestésico general de tipo barbitúrico y de clasificación endovenosa, también nos sirve para hacer o para disminuir de repente la hipertensión endocranial, ¿ya? Es un fármaco bastante utilizado en emergencias también, ¿no? En UCI, en emergencia, ¿ya? Entonces, va a actuar específicamente a todo este complejo GABA y va a tratar de
¿no? De inhibir, ¿no? De inhibir toda esta acción, ¿ya? De la misma manera, está también indicado en determinadas patologías, ya que hemos visto la semana, bueno, el miércoles hemos visto algunas patologías, más que nada de trastornos psicóticos, ¿no? En unos casos también se utiliza como trastornos psiquiátricos también, ¿ya? Es exclusivamente, su administración es endovenosa, recuerden, ahí su grupo farmacológico, analgésico general endovenosa, es un barbitúrico, y por lo tanto, como hemos dicho, también va a ser tratado en algunos trastornos psiquiátricos, en algunas ocasiones también por algunas propiedades que tienen, también tiene un efecto en la parte de los estados epilépticos. Entonces, es decir, también actúa, ¿no? A favor de la epilepsia, ¿no? Algunos nombres comerciales o que podemos tener, porque muchas veces el genérico es el tiopental, pero si queremos comprarlo otra cosa, lo podemos encontrar como pentotal sódico también, ¿ya? Pentotal sódico es también un nombre que que podemos tener con respecto a este fármaco. Los jóvenes, ¿qué más? Bueno, obviamente por ser un depresivo del sistema nervioso central va a tener algunas secuelas, algunas consecuencias y muy aparte, ¿no? Eh, como por ejemplo un poquito de ansiedad, somnolencia, es por ello que es utilizado como forma de anestésico general, ¿ya? ¿Alguna otra duda que tengan sobre el tiopental? Profesor, recién estoy ingresando al Faro, disculpe, estaba en la clase. Ya, te disculpo. Profesor, buenas noches. Soy Cristian, Gracias. profe. Ya, sé que están viniendo Noche. de otra clase, jóvenes, no se preocupen, de igual forma la clase está grabada en la nube o en el aula virtual de la cual ustedes lo pueden descargar, ¿no, jóvenes? Hemos hablado del tiopental, que es un medicamento analgésico general de tipo endovenoso y de clasificación incluso barbitúrico, ¿no? Sirve para la anestesia general, también es considerado como un antihipertensivo endocranial, es decir, va a aliviar la hipertensión endocraniana, se administra en forma endovenosa, sirve también para algunos trastornos psiquiátricos y para algunos estados epilépticos de la misma forma, ¿ya? Su mecanismo de acción, por ser un depresor del sistema nervioso no selectivo, es decir, no es específico, ¿no? Lo que hemos visto en la primera clase, ¿no? Va a actuar no específicamente en un receptor, sino va a actuar en un complejo de polirreceptores, y todo ese complejo están los receptores GABA, ¿no? Específicamente en un GABA determinado no actúa, sino actúa en todo el complejo. Y por lo tanto, su anestesia general va a ser en forma descendiente, ¿no? De acuerdo a la ley de Jackson, que ya hemos visto, ¿no? Es endovenoso. ¿Qué más le puedo decir de ese medicamento? Lo encontramos como pentotal sódico también, y tiene obviamente algunas reacciones como somnolencia, ansiedad, ¿no? Taquicardia en algunos casos, este medicamento, ¿ya? Es por ello que el anestesiólogo, en el momento de administrar este anestésico general, lo que tiene que hacer de otra manera es estabilizar, ¿qué cosa? La parte neurovegetativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parte neurovegetativa, que es una de las 4 características que le he mencionado, de que va a hacer un anestésico general. ¿Cuáles son las 4? ¿Se acuerdan? Causan analgesia. ¿Qué más causa? Que es pérdida de la sensibilidad. Causa una hipnosis, que es pérdida de conciencia. Causa una mioresolución, que es una relajación muscular. Y causa una estabilidad neurovegetativa. Y la estabilidad neurovegetativa es de una otra manera controlar, ¿no? Algunos reflejos y controlar también los signos, ¿no? Los signos vitales.
¿ya? Entonces, en este caso, es bastante importante en esa área, ¿ya? ¿Qué otros medicamentos jóvenes hemos visto aparte del tiopental? Profesor, consulta, el tiopental lo podemos, solo se presenta en ampolla, no lo podemos conseguir en tableta. No, claro, no. Yo en tableta no, lo conseguimos solamente en ampollas. Entonces, podemos decir que no puede causar un tipo de adicción. O sea, la adicción no necesariamente va por la cantidad de fármacos que puedes consumir. Tú puedes consumir en tabletas varios fármacos y puede causar adicción, ¿no? Pero generalmente estos fármacos son bien limitados, no es de uso cotidiano como de una tableta, pero obviamente es potente, ¿no? Es potente porque está dentro de los anestésicos generales. Es decir, si te lo inyectas, prácticamente te va a dormir, ¿no? O sea, es fuerte este fármaco, pero lo bueno que no se le vende así nomás a cualquiera, ¿no? Son fármacos muy restringidos porque van a actuar directamente en el sistema nervioso central, ¿ya? Ya, claro, profesor, Adicción porque no yo he causa visto, porque no es de uso cotidiano, ¿no? Imagínate si ese fármaco hubiera sido de uso cotidiano, yo creo que al primero que lo utilizaría causaría una adicción porque es fuerte, ¿no? Claro. Pero felizmente no es de uso cotidiano, ¿no? claro, profesor, podemos eso también hacer la diferencia con el sevoflurano. Claro, justamente estamos llegando a ello. Ya hemos tocado el tiopental, queremos tocar también otros fármacos, ya que hemos visto un fármaco de eh, un barbitúrico, hemos visto un endovenoso, de repente vemos un anestésico general de forma inhalatoria, que puede ser el alotano, el sevoflurano, el deflurano. ¿Quién ha hecho uno de esos fármacos volátiles, jóvenes? Profesor, yo de mi parte he hecho lo que es el sevoflurano. A ver, ¿qué me puedes decir? Me van diciendo sus nombres, ¿ya? Quienes van interviniendo para nosotros, bueno, para ir también calificando de una otra manera a los participantes, ¿ya, jóvenes? La señorita que me habló del tiopental, ¿cuál es su apellido? ¿Ya se fue la señorita? Seguro. Se- Seguro. Florano. No, ¿qué es? Ya, el caballero, usted me va a hablar, creo, del sevoflurano, ¿cierto? Sí, profesor, ahora tengo una pequeña acotación con eso, para ¿Tu que me apellido, refuerce. tu apellido, mi Es estimado? Ahumada, Freddy, Ahumada. Ahumada, ¿no? Ya, Llegó tarde, Ahumada, a ver, profesor, porque me entré en la otra clase. no te preocupes. Ya, Dime, a ver. como podemos decir, el sevoflurano, ¿no? Es un tipo de medicamento de un tipo de anestesia por inhalación, ¿no? También es un anestésico de una inhalación muy rápida, o sea, es muy rápida, su acción es muy rápida. A la vez también su recuperación es muy rápida cuando se interrumpe ese proceso de inhalación. O podemos decir, por ejemplo, si durante la operación el paciente está mediante inhalación, está recibiendo ese medicamento, bueno, y quieren de repente terminar ese efecto de analgesia en el paciente, retiran la mascarilla en este caso, bueno, y el paciente automáticamente, muy rápidamente, recupera el estado, ¿no? Tiene mayormente recupera más suave. Como sabemos, o bueno, algunos saben, es muy suave, ¿no? Y rápida de concentraciones, es muy rápida, ¿no? Tampoco no irrita mucho y es de una acción muy rápida, ¿no? Las indicaciones en niños y adultos hospitalarios y ambulatorios. Como se dice, eso se puede llevar incluso hasta domicilio
si se puede hacer alguna intervención suave, no se requiere mucha... Muy bien, muy bien. Muy Ya, sí, bien. las contraindicaciones que nos pudiera ocasionar, ¿no? Es la hipersensibilidad al sevoflurano. Nosotros antes de también administrar esa droga tenemos que hacer pruebas, ¿no? Podemos ser algunos susceptibles a ese medicamento, entonces algunas reacciones, entonces podremos ahí combatirles, ¿no? También podemos ser algunos susceptibles genéticamente a ese medicamento. Para eso también existen pruebas, ya estudios, eso lo ven en los estudios, ¿no? Si sospechamos que algún paciente ha sido por historia clínica, de repente con antecedentes de algún medicamento por inhalación, no precisamente con el sevoflurano, con otro medicamento se ha tenido algún tipo de incidencia, sería bueno también acotarlo, ¿por qué? Porque eso también nos puede llevar a una contraindicación para nosotros de repente tener una alerta como enfermeros, ¿no? De por qué le está administrando al paciente. Acordémonos que nosotros como enfermeros de repente no vamos a administrar directamente esos medicamentos, pero sí podemos contribuir de repente al anestesiólogo, ¿no? De repente informarle que el paciente ha sido por historia clínica, por anamnésico, que él está ha sido de repente contraindicado por otros tipos de analgésicos por inhalación, entonces para que lo tenga el anestesiólogo muy presente, ¿no? En las advertencias o precauciones, ¿no? Podemos siempre, si una insuficiencia renal, que encontramos en todo, creo, la mayor medicamentos, las enfermedades hepáticas subyacentes al tratamiento con sustancias que producen la disfunción hepática, ¿no? Si sabemos que un paciente con algunos problemas hepáticos está hospitalizado, entonces nosotros tenemos que también prever eso, ¿no? Puede causar náuseas, depresiones respiratorias, ¿no? Bajar la dificultad respiratoria de los que son 18 a 20, entonces puede bajar a unos 15, 14. Eso también tenemos que monitorizar nosotros como futuros enfermeros, ¿no? En la lactancia también tenemos que tener muchas precauciones, ¿no? En las reacciones adversas, agitación, somnolencia, mareos, bradicardias, taquicardias, hipotensión, tos, trastornos respiratorios, podemos encontrar en ese medicamento, profesor. Bueno, sería todo, profesor, una cotización que puedo dar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Freddy, te felicito. Muy bien. A ver, vamos a complementar un poco de lo que dijo su compañero Freddy. Lo primero que yo quiero que ustedes sepan es ubicar al medicamento. Ubicando el medicamento, ustedes van a saber, jóvenes, para qué sirve exactamente. En este caso, sabemos que el sevoflurano, al igual que el alotano o el desflurano, es un anestésico general, ¿cierto? Pero hay que identificar su grupo farmacológico. Muy aparte de ser un anestésico general, es un anestésico general inhalatorio, ¿ya? Y dentro del inhalatorio hemos dicho que hay dos grupos, gases y líquidos volátiles. Casi todos los gases están en desuso, más se usan todos los líquidos volátiles. Es decir, el sevoflurano, el desflurano, el alotano, todos son líquidos volátiles. Son anestésicos halogenados. Y los anestésicos halogenados están dentro del grupo de líquidos volátiles. Y los líquidos volátiles están dentro del grupo de anestésicos generales inhalatorios. Entonces, esta es la primera función que ustedes tienen que saber, jóvenes. Ubicar al fármaco. ¿Dónde está el fármaco? Y con eso, automáticamente, ustedes ya saben. Si es anestésico general, hemos dicho, por eso que le mandé el primer cuadrito de la diapositiva, hay un cuadro sinóptico, hay un mapa conceptual, más que nada, donde están todas las clasificaciones, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos en anestésicos generales, ¿está dentro de qué? Está dentro de los depresores no selectivos del sistema nervioso central. Entonces, nosotros ya apenas sabemos eso, automáticamente nos damos cuenta que es un anestésico general,
de forma inhalatoria, de grupo volátil o líquidos volátiles, ¿no? Y ya lo ubicamos. Y por lo tanto, ya sabemos para qué sirve, por lo menos tenemos una idea. El segundo paso que tenemos que hacer en cada medicamento, jóvenes, es más que nada saber su efecto. Su efecto, llamámoslo como principio activo. O para qué sirve, mejor dicho, el medicamento. En este caso, el sevoflurano, el alotano, sirve principalmente para ser anestésico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes ya lo ubicaron mentalmente dónde está ese fármaco. Por lo tanto, su efecto es anestésico, sirve para anestesia. Tercer paso, y todo está relacionado, tenemos que relacionar nada más. Tercer paso es dónde actúa. Es decir, su farmacocinética o farmacodinamia. ¿Se acuerdan cuál es farmacocinética? Farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento, ¿cierto? Sí, el medicamento, Y farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al organismo. ¿Ya? Entonces, el otro paso que tenemos que seguir es su mecanismo de acción de ese fármaco. ¿Cómo va a ser su proceso, ¿no? Dentro del cuerpo hasta que llegue a su efecto anestésico? Y en este caso, el sevoflurano, por ser un receptor, bueno, por ser no específico, porque no es específico, porque es un depresor no específico, ¿no? Se va a interactuar no con un receptor, sino con varios receptores, ¿no? Químicamente va a actuar, ¿ya? Y eso va a traer de repente, así como dijo su compañero, que hay muy buenos aportes, como muy buenas características para qué sirve, ¿no? Recuerden que en la primera clase también le dije que hay un fármaco ideal, ¿no? Hay un anestésico ideal. Y generalmente los anestésicos ideales, si bien es cierto, no van a cumplir las 4 propiedades que le hemos dicho, o las 4 características, pero una cosa muy importante que dijo su compañero es que si bien es cierto, es fácil inhalarlo, pero una vez que se deja de usar, es fácil también recobrar su estado inicial, ¿no? Es decir, esto tampoco no trae tantas secuelas, ¿no? Se va a adaptar rápido, así como se puede inducir rápidamente, también vuelve a su estado natural, ¿no? A su estado consciente, ¿no? A su estado no hipnótico, a su estado no de dolor, rápidamente se va a incorporar el paciente, ¿ya? Entonces, esas son buenas aportaciones, y algo que me quedo también lo que dijo su compañero en parte de enfermería, ¿no? Recuerden que una de las características de un anestésico general es la estabilización neurovegetativa. Y la estabilización neurovegetativa, más que nada, va a ser una pérdida de una actividad refleja, pero que nosotros tenemos que visualizarlo a través de las funciones vitales. Y en este caso, el sevoflurano puede generar una disminución, ¿no?, de la respiración, como dijo su compañero, ¿no? Y para ello tenemos que tomar en cuenta las funciones vitales normales, ¿no?, o la respiración normal, y acotar, ¿no? Es parte del medicamento que suprime un poco la respiración. Es ahí donde tenemos que enfocar el medicamento para que cumpla con esa característica, ¿no? Si bien es cierto, la estabilidad neurovegetativa va a suprimir de una otra manera algunas funciones, pero de igual forma tenemos que tener un fármaco ideal, el de mantener también, ¿no? Llegarlo que mantenga y que siga su efecto, ¿no? Que no deprima en su totalidad. Y para ello se puede complementar con otro fármaco, dado que, y le vuelvo a repetir una vez más, que no existe un anestésico general que cumpla con las 4 características. Por lo tanto, el otro anestésico general, que puede ser por vía endovenosa, debe de repente compensar esta falencia que puede tener el sevoflurano en el cuerpo, que es, por ejemplo, deprimir la respiración. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, de repente, en la elección del otro fármaco endovenoso,
tenemos que elegir a un fármaco que cumpla con esa actividad, ¿no? Y esa actividad es, por ejemplo, una adecuada estabilización neurovegetativa. No sé si me estoy dejando entender, jóvenes. Sí. Yo de mi parte, sí, profe. Estamos yendo bastante profundo ya en lo que es. A ver, en resumen, para que me entiendan, hemos dicho que hay 4 características, ¿cierto? Que debe cumplir un anestésico general. Un anestésico general, una anestesia general, sí o sí, para que se dé, debe pasar 4 cosas. Analgesia, hipnosis, Hipnosis, estabilidad neurorelación. neurovegetativa y la mioresolución. Así es. ¿Ya? 4 cosas. Lamentablemente, no hay ningún anestésico que cumpla las 4 cosas. No existe, no hay. Anestésicos te cumplirán 3 de esas 4 características o 2. Y se va a complementar con el otro anestésico. ¿Cierto? Ahora yo le doy una idea, y esta parte ya es medicina. ¿Qué pasaría que nosotros utilizamos un anestésico general inhalatorio? Escogemos el sevoflurano, ya. Escogemos el sevoflurano. Es bueno, sí, es inhalatorio, perfecto. Rápido va a tener la anestesia. Si lo colocamos, como dijo su compañero, rápido va a surgir efecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Es analgésico. ¿Cumple con un factor? Cumple con un factor, ¿cierto? Si hace anestesia, va a producir hipnosis, perder la conciencia, obviamente, ¿cierto? Mira, el sevoflurano ya está teniendo 2 de las 4 características. La primera, ya lo durmió, ya es analgésico, ¿no? Pérdida o la sensibilidad del dolor. La segunda, cumplió con la función hipnótica, es decir, ya hizo la pérdida de la conciencia, ¿cierto? La tercera, estabilidad neurovegetativa, ¿cumplió o no cumplió el sevoflurano? Sí. Tomando en cuenta lo que su No, compañero profesor, dijo, disminuyó la que puede causar depresión del sistema de la respiración. ¿Cumple o no cumple con una estabilidad de los signos vitales? Sí cumple. No cumple. ¿No cumple? El sevoflurano no cumple, porque causa esa depresión en la respiración. ¿Me dejo entender? Entonces, tu fármaco que complementa al sevoflurano puede ser, si le diste inhalatorio, no va a seguir siendo inhalatorio, pues. Va a ser ahora un anestésico general en forma endovenosa, ¿cierto? Claro, sí. Ya. Ya. Ahora, ustedes cuando elijan a ese analgésico general endovenosa, ¿qué quiere que cumpla? ¿La hipnosis? No, ¿La analgesia? no. No, No, ¿por La qué? resolución. Porque el sevoflurano está cumpliendo con esa función, ¿sí o no? Claro. ¿Qué es lo que faltaría? Estabilidad neurovegetativa Los signos vitales. y faltaría, claro, y faltaría la mioresolución. Así es. En este caso, si el sevoflurano tiene falencias en estabilizar los signos vitales, por darle así el ejemplo, entonces elegiríamos un fármaco endovenoso, ¿no? Que tenga la prioridad de estabilizarme neurovegetativamente a la persona. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Ya, pues, jóvenes, esa es medicina. Fácil, ¿sí o no? En este caso sería el Proposoy. Ahí está el detalle. Ahí está la pregunta ahora. Ahora, yo les enseñé a ustedes, ¿cierto? ¿Qué les enseñé a ustedes? Yo les enseñé, ya hablamos del analgésico general inhalatorio. Ya sabemos que utilizamos el sevoflurano. Sabemos que tiene de bueno y sabemos que tiene de malo, ¿cierto? Ahora vayamos al otro, al analgésico general endovenoso. ¿Qué elegimos ahora? Sabemos que el endovenoso hay 2 tipos, ¿cierto? Hay barbitúrico y no barbitúrico. ¿Qué elegimos? Podemos, dentro de los barbitúricos, uno de los más comunes que hemos visto es el tiopental, que lo acabamos de ver, ¿cierto? O si no, simplemente nos vamos al grupo no barbitúrico,
y podemos elegir una ketamina, un propofol, o de los grupos de las benzodiazepinas, que es la lorazepam, diazepam, midazolam, clonazepam y todos ellos. Ah, ¿Cierto? no barbitúrico, genial. Sí. Entonces, y así complementan, pues, jóvenes. No barbitúrico. El detalle que ahorita no sabemos, porque no estamos entrando a tallar, así como hemos entrado a tallar del sevoflurano. Pero ya les he dicho también que ustedes que vamos a hablar de lorazepam, diazepam, midazolam. Entonces, por ahora, esta respuesta va a quedar pendiente porque todavía no hemos visto a los no barbitúricos, ¿cierto? Cuando hablemos de la ketamina, del lorazepam, del diazepam y del midazolam, ahí nosotros sabemos que si alguien cumple, por lo menos de esos endovenosos, si alguien cumple con una estabilidad neurovegetativa, ¿no? Ujú. Sería el fármaco complementario, ¿cierto? Sí. Es así, jóvenes, la función de un anestesiólogo. Ah, pero sí, ¿eh? Manejan un montón de medicamentos. Tiene que manejar medicamentos y complementar. Y esas características a veces te lo da el mismo paciente, que no tolera, así como mi compañero, que es sensible a tanto, entonces eliges otro. Pero al Claro. elegir otro, tienes que complementar con otro. Te me dejo entender. Porque tú puedes tener en mente para todo A y B, pero muchas veces el A no es el adecuado. Usas el C. Y si utilizas el C, ya no sería el B su complemento. Entonces puede ser el E, el F. Entonces tienes que jugar. Los medicamentos se juegan en el mejor sentido de la palabra. Es como un rompecabezas, ¿no? Son como ejercicios que tienes que complementar y tenemos que resolverlo, ¿no? Es como un razonamiento matemático. Se le llama, profesor, el cóctel, ¿no? Un cóctel de medicamentos. Claro, es una gama de medicamentos, es tu baraja de medicamentos, ¿no? Es tu cartera de fármacos que debes de tener. Ujú. Y es así. Ahora sí me dejé entender. Bueno, sí. Es bonito, ¿sí o no? Profe. La Claro, sí. Doctor, pero los farmacología. fármacos que están en vigencia, hace los más que están en el dinámico, mercado. No sé cómo lo habrán estudiado, la verdad, en farmacología 1. No sé, la verdad, ni quiero preguntar. Pero yo creo que esa es la mejor manera de aprender a los fármacos, ¿no? Sí. ¿Estamos bien, jóvenes, hasta acá? Sí. Por ejemplo, otro... Profesor, Sí. Dime. profesor, ya llamo lista por si acaso. Profesor, no, porque estábamos en clases de adultos. Todavía. Al final voy a mal. Yo no soy de No perjudicar llame, a nadie, profe. la verdad, en lista, ¿no? Yo hasta, como ustedes sabrán, hasta por último que me olvido de veces pasar lista. Ustedes más bien son los que me recuerdan que tengo que pasar lista, ¿ya? Porque yo quiero seguir avanzando. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan de una forma mucho más dinámica, ¿no? Aparte del sevoflurano, también encontramos otro, dentro de la misma clasificación de los anestésicos halogenados, encontramos al alotano también, ¿no? Y el alotano, como todos ustedes saben, tiene la misma clasificación o el mismo grupo farmacológico del inhalatorio, ¿cierto? Es su primo hermano del sevoflurano. Están igualitos, en la misma familia, ¿cierto? Pero el efecto del alotano no solamente es anestésico, sino el alotano también tiene otros efectos. En cambio, el sevoflurano, su efecto sí es solamente anestésico, o sea, cumple una función, nada más anestésico. El alotano, aparte de anestésico, como principal función, cumple otras funciones, cumple otros efectos. Por ejemplo, el alotano es vasodilatador, ¿no? Y es un broncodilatador también. Entonces, ¿qué hace una vasodilatación? ¿Qué hace un broncodilatador? ¿Te sirve o no te sirve ante una operación? Sí. ¿Te sirve, sí o no? ¿Por qué? Porque va a abrir las vías aéreas, sea un broncodilatador, o va a abrir los vasos sanguíneos, lo va a dilatar, ¿cierto? Para que no se forme trombo. Claro, por eso fue en trombo. Y ante una operación es buena porque lo tienes abierto, lo tienes mucho más grande. De repente, en una operación cardíaca donde necesita de repente que no te formen trombos, que no sean tan pequeñas, ¿no? Esa operación de arterias, todo ello, ¿te sirve o no te sirve? Sí. Sí, sí sirve. A esto le quiero llegar, jóvenes.
lo que queremos aprender son los efectos también que puede tener esos medicamentos, ¿no? Entonces, el alotano, muy aparte de que cause una anestesia, va a ser bastante útil de repente para una cirugía al corazón, por ejemplo, o una cirugía al pulmón, ¿no? Porque causa una broncodilatación y una vasodilatación. Sí. Pero de repente, para un paciente que llega a sala de operaciones, mire jóvenes, le pongo un casito, de repente llega un paciente en sala de operaciones con una hemorragia interna. ¿Es adecuado darle el alotano o inducirlo en anestesia con alotano? No, ¿Por qué? no, porque el alotano no le va a ayudar a que ay, no encuentro la palabrita, pero igual va a seguir teniendo hemorragia. No va a ser vasoconstricción, ¿sí o no? Claro, no, exacto, Claro. va a seguir teniendo hemorragia. Claro, Entonces, no va a detener la hemorragia. Tú lo que quieres, ante una hemorragia, es que los vasos se achiquen o se agranden. que los vasos se contraigan, se achiquen. Se contraigan, se achiquen, se Claro. acorten, se compriman, ¿sí o Y no? no están El dilatados, alotano, porque ahí no sería se da una mucha sangre. elección fatal porque lo vas a abrir y lo vas a abrir, va a ser vasodilatación durante toda la operación. Más hemorragia va a presentar. Vas a presentar más hemorragia y el paciente hace un shock hipovolémico y se muere en tu mesa de operaciones. ¿Sí o no? Sí. Y vuelvo a repetir, para esto es importante los efectos, y no solamente un solo efecto. Sabemos que estos medicamentos son anestésicos, todos son anestésicos, ¿sí o no? La ketamina, el tiopental, el sevoflurano, deflurano, alotano, todos son anestésicos. En ese caso, profesor, sería bueno utilizar un transamin, porque eso creo que es uno que coagula, pues. También, claro, o sea, como le digo, ¿no? La farmacología es como un juego. Saber los medicamentos, los efectos y la patología, ¿no? La patología, conocer la anamnesis, la historia de la patología, la enfermedad, y de acuerdo a ello, ver los medicamentos que lo pueden ser útil, ¿no? Con los efectos que pueden tener. Es así. Doctor, pero también sería como es cocinar, ¿qué necesita el paciente? Claro, Un poco de sal, un poco de claro, pimienta. exactamente. Es como cocinar, ¿no? Con lo que tienes, cocinas, ¿no? Sí. Y a veces te puede gustar a ti algo, pero a tu hijo o a tu familia no le gusta, entonces le cambias de ingrediente, pues, ¿no? No le echas chancho de repente a una carapulcra, ¿no? Porque a ti te gusta, pero a tu paciente no, o a tu familiar no, entonces le cambias por pollo, ¿no? Entonces pollo, igual te va. Entonces, algo así, claro, es como cocinar, ¿no? Cambiar de condimentos, ¿no? Pero no experimentar, obviamente, ¿no? O sea, que sea un chef en ese caso, ¿no? Que dé adecuadamente las pautas de acuerdo a las patologías o a los casos que puede tener en el momento, ¿no? Entonces, mira, hemos conocido que el alotano, aparte de tener la misma clasificación del sevoflurano, tiene esas características, ¿no? De vasodilatación, de broncodilatación también. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. ¿Me estoy dejando entender o no? Claro. Sí, profe. Entonces, bacán. A ver, para ver otro, ya, hemos visto el tiopental, que es un barbitúrico, hemos visto líquidos volátiles, el alotano, el sevoflurano. Ahora vamos a ver un no barbitúrico, ¿ya? Barbitúrico ha sido el tiopental, que es un endovenoso, ¿ya? Dentro del endovenoso vamos a tocar ahora un no barbitúrico. A ver, ¿alguien ha hecho ketamina? ¿Ketamina alguien ha hecho? No, barbitúrico, ¿no? ¿Ketamina? Sí, bueno, no, tengo información nomás, profe. Ya, dilo, no hay problema. Bueno, que también es un anestésico general. Ya que todos son generales, justamente Sí, hemos hablado de todos son generales. Endovenoso, es para inducción anestésica, es lo que es en su dosis es de 50 miligramos. Miligramos, viene en frasco y ampolla. Sí, ajá.
Eso es lo que no vas a saber. Efectos tiene aparte de anestésicos. Sabemos que todos estos medicamentos que estamos Sedantes tocando, también. todos son anestésicos generales. Aparte, ¿para qué más nos puede servir? Sedantes, profesor. Bueno, Para que te da es un sueño. anestésico general, ¿no? Y si es anestésico general, por lo menos va a cumplir 4 de esas características que le he mencionado. Generalmente, de las 4, la ketamina cumple 2. Es analgésico en sí, que es la primera, y es hipnótico. En el caso del ejemplo que le puse de sevoflurano, no sería un complemento ideal la ketamina, ¿cierto? Porque sevoflurano es analgésico y es hipnótico. ¿Qué queremos complementar? ¿Lo analgésico y lo hipnótico? No. Y si es buen analgésico y si es buen hipnótico, generalmente va a ser buen miedo de resolución. Es decir, va a ser bueno relajando muscularmente. Porque si actúa adecuadamente en la pérdida del dolor o en la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Y actúa adecuadamente en la pérdida de la conciencia como hipnótico, por lo consecuente, generalmente va a actuar bien en la parte mioresolutiva. ¿Qué quiere decir? Que obviamente va a actuar bien en la parte de relajación muscular. Sí. ¿Cierto? En este caso, la ketamina no sería un adecuado complemento para el sevoflurano en este ejemplo que estamos poniendo. ¿Por qué? Porque la ketamina sigue siendo un hipnótico y sigue siendo un analgésico. Y no También, que... profesor, Dime. o sea, también lo utilizan, creo, para elevar la presión sanguínea también del... En unos casos sí, no tanto lo uso porque hay mejores fármacos que ellos para elevar la presión sanguínea, sí, pero muy pocas veces, la verdad. Generalmente lo utilizan como anestésico, no tiene otras funciones, ¿no? Hipnótico, anestésico, Por eso, porque si no me analgésico. equivoco, eso al contrario, está contraindicado a pacientes con presión arterial alta. Claro, ¿Cómo? la que también está contraindicado a pacientes con presión alta, no veo por qué está contra. Y también no, se podría decir que la ketamina en pacientes con problemas alcohólicos también está contraindicado ya que ha causado alucinaciones. Claro, buen tu aporte, mi estimado. Claro, efectivamente es muy parecido al sevoflurano, incluso yo lo pongo un escalón menos que el sevoflurano. La diferencia es que el sevoflurano es un inhalatorio y la ketamina es un endovenoso, ¿no? Incluso para mí tiene menos efectos todavía que el sevoflurano, ¿no? El sevoflurano para mí, de mi punto de vista, es mejor. Pero obviamente, en cuanto a una sala de operaciones, como lo voy a repetir, es como un juego, ¿no? En el sentido de que de acuerdo al paciente, de acuerdo a la patología, tenemos que buscar al fármaco ideal. Y el fármaco ideal es que cumpla todas esas características. Ambos fármacos, ¿no? Para que se complementen de la mejor manera, ¿ya? Hemos visto entonces la ketamina. De repente, ¿alguien ha hecho una benzodiazepinas? Algunas, sea lorazepam, diazepam, midazolam. Yo, pero Midazolam solamente es bueno, escuché por ejemplo. técnico. A ver, el Mira, fentanilo también es por ahí. Me acordé del fentanilo. A ver, señorita, Es una benzodiazepina. Su mecanismo de acción es que actúa en la actividad antagonista sobre el complejo de receptor postsináptico GABA de los benzodiazepínicos tipo A. Indicaciones de uso son para la ansiedad, fobias, histeria, insomnio, alcoholismo crónico, pánico. Presentación Lucía, disculpa, ¿qué medicamento estás hablando? lorazepam. Lorazepam. Sí. Gracias. Ya, La perfecto. presentación es en tabletas de 1 gramo y 2 gramos. La dosis en adultos es de 2 a 4 gramos cada 24 horas. Sus efectos son hipnóticos y sus nombres comerciales son Donix, Idalprem, Orfidal y Prasinoral. Ya, perfecto. Mecanismo de acción, ¿dónde actúa exactamente? Me dijiste en los receptores postsinápticos de la GABA, ¿no? GABA, ¿no? Tipo A, sí, benzodiazepínicos.
Perfecto. Efectos, aparte de anestésico, que sabemos que todos son anestésicos generales, ¿qué otro efecto tiene lorazepam? Hipnótica, efecto hipnótico. Ya, aparte, o sea, muy aparte, a ver, cuando me refiero a anestésico general, me refiero que va a cumplir cualquiera de esas 4 características, ¿cierto? Analgésica, hipnótica, estabilidad neurovegetativa. Relajante también, relajante, anticonvulsivante. Aparte de estos 4, que es una de las características de los anestésicos, cumple de repente vasodilatación, vasoconstricción, otro efecto que no sea nervioso, mejor dicho. El insomnio. Sedantes. Insomnio también, profe. Insomnio, más que nada, bueno, No lo sepa. hipnótico está bastante relacionado por ahí. También tiene reacciones psiquiátricas, profesor. Aparte de anestésico. Un relajante muscular. El lorazepam es un miorelajante, pero es parte, claro. Pero si hablamos como un relajante muscular. Ya, pero si hablamos como... También se usa en una, profe, también se usa en una quimioterapia, en tratamiento de quimioterapia, para los vómitos, las náuseas. Ya, ese es buen aporte, claro, antinoxioso también. El lorazepam, y eso hemos hablado en la clase el día miércoles, si bien es cierto, son benzodiazepinas, dentro de la familia de los benzodiazepinas, si bien es cierto, son anestésicos generales, ¿no? También tiene otras funciones y generalmente el grupo de las benzodiazepinas, muy aparte de anestésico general, cumplen otras funciones, como por ejemplo, para tranquilizantes menores, son ansiolíticos, ¿no? Que es la ansiedad, el miedo, la angustia, son tranquilizantes menores, ¿no? Entonces se puede utilizar también como ansiolítico el lorazepam, hipnótico como anestésico general porque es más fuerte, anticonvulsivo también en algunos casos se puede utilizar también el lorazepam, el diazepam también. Por eso que cuando alguien tiene un estado convulsivo, una epilepsia, ¿qué es lo que le damos también? Diazepam, ¿sí o no? Lorazepam, diazepam, te ayuda también para la convulsión, ¿ya? Relajante. Miorelajante también, como hemos visto. Para personas epilépticos son relajantes. Claro, justamente ¿por qué? Porque tiene un efecto incluso de antitemblor. La lorazepam, junto con la mayoría de dentro de los fármacos. ¡Tercera! Aló. Perdón, disculpe. Ya. Como le digo, ¿no? Del grupo de las benzodiazepinas, jóvenes, del grupo de las benzodiazepinas que pueden ser varios, como el lorazepam, diazepam, midazolam, clonazepam, etcétera, etcétera. Ellos son fármacos generales, anestésicos generales, pero muy aparte, también cumplen otro efecto, y efecto más que nada para tranquilizantes menores, ¿no? ¿Qué encontramos en tranquilizantes menores? Como le comenté en la clase anterior, ¿a quiénes va a acudir un tranquilizante menor? A 3 aspectos: miedo, ansiedad y angustia. Es decir, sirve para esos estados. De igual forma, es considerado también dentro las benzodiazepinas, y dentro de ellas está el lorazepam, midazolam y todo ello, es considerado también un anticonvulsivante. Y si es un anticonvulsivante, entonces te va a ayudar para convulsión, para estados epilépticos, ¿cierto? Es por eso que cuando hay una convulsión a la mano, como le dije, es bueno tener de repente un diazepam, un lorazepam, ¿no? Para colocarle. Y por ende también tiene otras propiedades como miorelajante, como muy bien lo dijeron, porque te va a relajar ante una convulsión, ante un estado epiléptico, te va a relajar, va a disminuir los temblores que puede ocasionar cualquier estado. Entonces va a ser bastante útil en este caso el famoso lorazepam o toda la familia de las benzodiazepinas, ¿ya? Hablamos como lorazepam, diazepam, midazolam, todos los efectos, todos esos fármacos dentro del grupo de las benzodiazepinas. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes?
Midazolam también, doctor. Sí, el midazolam también. Profesor, El midazolam también. El midazolam es más fuerte. El midazolam incluso está más ligado a un anestésico general, ¿no? Tiene propiedades más nerviosas directamente, ¿no? Es mucho más fuerte el Es midazolam. más potente. Es más potente, exactamente, es más potente. En cambio, el diazepam, el lorazepam, es mucho más cotidiano, ¿no? Como les dije, Profesor, se puede utilizar incluso para tranquilizantes menores. Dime. sobre una consulta, el midazolam yo he visto que le están usando en los pacientes de COVID, mayormente como un relajante lo estarán usando porque por otro motivo no lo veo. Tendríamos que ver el mecanismo de acción del midazolam. ¿Alguien ha encontrado el midazolam? Claro, es un hipnosedante. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es el inductor del sueño. Ese es su efecto, induce el sueño. El mecanismo de acción es cuál es todo el proceso para que llegue al efecto. Midazolam. Ay, el midazolam es. El midazolam. No sabía tanto que estaban utilizando eso en COVID. Déjame ver su mecanismo de acción, porque con mecanismo de acción se le saca la fisiopatología. Y de acuerdo a la fisiopatología los sacamos si es bueno o malo en el proceso, ¿no? Ahora, el midazolam por naturaleza siempre ha sido muy relajante, ¿no? Sí, siempre. El sueño. Profesor, el midazolam, su mecanismo de acción es, aumenta la actividad del GABA. ¿Ya? Yo tengo. Mecanismo de acción. ¿Nada más? ¿Yo puedo aportar? Sí, cuenten, hablen. Ya, yo tengo. Actúan sobre los receptores de la membrana específicos, lo cual aumenta o facilita la acción inhibitoria presináptica y postsináptica del ácido gamma-aminobutírico, GABA. Ya, repítemelo, por favor. Dice, actúan sobre los receptores de la membrana específica, lo cual aumenta o facilita la acción inhibitoria presináptica y postsináptica del ácido gamma-aminobúrico. Ya, tiene sentido. En castellano, profesor. Disculpe. En castellano todo lo que dijo la compañera. Ya, en castellano. Ya, mira, en castellano tiene sentido. Le corta tiene la separación de lo que es la neurona, no deja que pase lo que es a la neurona y le ejecute, ¿no? Algo más simple, profesor. Así, algo más simple. Conciso, bien. ¿Cuándo no va la Nati? Siempre quiere simple la Nati. Usted dijo con imagen, ahí nos podía explicar mejor. Ya, chicos, no peleen. Ya, ¿le explico o no le explico? No, sí, profesor, sí, claro. No, explique. En castellano. Midazolam es. A ver, no tengo ahorita la información de midazolam, sinceramente, pero de acuerdo a lo que me ha dicho, actúan en un receptor específico, ¿cierto? Y tiene bastante sentido si lo queremos relacionar al COVID, ¿no? Lo que dijo su compañero, ¿no? Tiene bastante sentido. ¿En qué aspecto? ¿Por qué el COVID actúa simplemente? El COVID actúa en situaciones específicas, ¿cierto? Le hemos dicho en la clase pasada, ¿no? El COVID no es que vaya a invadir cualquier célula. El COVID va exactamente a un receptor. Y el COVID va al receptor EK2. Ahora, si tomamos ese principio, ¿no? De algo específico, el midazolam también es algo específico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el midazolam va a actuar o puede actuar en esos receptores bloqueando o inhibiendo una acción presináptica o inhibiendo una acción postsináptica. ¿Qué quiere decir? Ahora, fisiológicamente hay que saber cómo actúa el COVID. El COVID, como le dije, es el virus con su coronita, que son sus espinas, que se llama proteínas S, va a recepcionarse en un receptor específico.
Cierto. Entonces, en este caso, ¿qué haría el midazolam? El midazolam va a actuar específicamente en esos receptores, porque Ya. es algo específico, y va a actuar en forma presináptica. En este caso, la acción presináptica sería el virus, ¿cierto? Porque es antes de la información. ¿Qué quiere el virus? El virus quiere llegar a la célula para transmitir ¿qué? Para transmitir su material genético, ¿cierto? Su ARN. Y una vez transmitido su material genético, se duplica y se multiplica. Entonces, el midazolam puede actuar en castellano en una acción presináptica, es decir, puede actuar en el virus, ¿no? Inhibiendo su fijación, o paralelamente puede actuar también en los receptores EK2 inhibiendo su recepción. Es decir, va a bloquear sea antes de la percepción o después de la información. Eso lo que va a hacer, ahora, eso lo hemos llevado en términos del COVID, ¿cierto? Del COVID. Entonces, en este caso, tiene sentido, de una otra manera, que el midazolam pueda ser utilizado en la forma farmacológica, ¿no? Para el tratamiento del COVID. Pero Para obviamente aportar sobre ese tema del midazolam, como sabemos también hay presentaciones que hay en tabletas y en ampollas. Yo voy a hablar un poquito, si me permite, sobre el midazolam en lo que es en ampollas, ¿no? En ampolla, el midazolam pertenece al grupo de medicamentos de las benzodiazepinas. Como sabemos, las benzodiazepinas, nosotros sabemos que son sedantes, ¿no? Aparte, las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, analgésicos y miorelajantes. O sea que ahí ya podemos decir que cumple con casi las cuatro, con 3 de la 4. mejor dicho, tres, claro, ¿no? Casi las cuatro tu audio de un medicamento que puede contribuir, ¿no? Está indicado. Sí, está indicado con pacientes con algunos trastornos que sufren de insomnio, ¿no? También está indicado. Ese puede ser mi acotación, profesor. Claro, muy interesante lo que son la presentación, ¿no? De midazolam y todos los efectos que puede tener, ¿no? Inoxidante, todo lo que ha mencionado como relajación muscular, es bastante, ¿no? Bastante se utiliza también en la medicación preanestésica y transoperatoria, es decir, durante la operación es bastante interesante en el mantenimiento de su efecto, ¿no? Ya que usted lo ha mencionado muy, muy bien, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Yo creo que esta forma de interactuar de una otra manera es bastante, aprendemos creo todos, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Tiene varias presentaciones, obviamente el midazolam es endovenoso, ¿no? Contraindicado en embarazos, siempre, generalmente todos los medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, está contraindicado en embarazadas, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Del midazolam. ¿Alguien más para acabar la idea del midazolam? Todo. ¿Todo bien? Hasta acá, jóvenes, todo bien. Nos estamos Profesor, dejando una entender. pregunta. El Una. midazolam, también viene en tabletas porque nunca he visto. Yo trabajaba en la emergencia y siempre se aplicaba, pero inyectable. Y la información tampoco Hay no he encontrado que viene en intramuscular, tabletas. yo tengo entendido, hay intramuscular y endovenoso. Nada más, esas dos nomás hay. Claro, no hay en No me tabletas. Pero el equivoco, compañero, esos dos. Ahumada, lo mencionó en tabletas. Así Por eso es. era mi pregunta. A ver, yo lo haya visto, la verdad, como te digo, no tengo ahorita la información del midazolam, ni siquiera puedo googlear. Por lo que yo tengo entendido, es intramuscular y endovenoso. Claro. Ujú. Eso es lo que yo manejo, mejor dicho, ¿no? Como digo, ni siquiera puedo verlo de repente googleando o algo, pero
también por los efectos es muy raro que sea en tabletas, porque son más que nada, es un anestésico. Generalmente todos los anestésicos generales, muy raras veces lo ven en tableta, porque queremos una acción rápida, ¿cierto? Y eso es lo que, acotando la primera pregunta. Imagínense que un anestésico general sea en tableta. Puede causar dependencia. Hacer efecto. ¿Sí o no? Efecto va a ser lento. Eso lo ¿No? vamos a dar a Freddy. Aparte que es lento, lo pueden dar un mal uso, esos anestésicos generales. Lo pueden dar un uso anestésico, aquellas personas que se toman su tableta y se duermen, hasta puede ocurrir a muerte. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, un anestésico general tiene que cumplir los 4 efectos, ¿cierto? Ahora, imagínense que venga, supongamos, le doy un ejemplo, ¿no? Que el sevoflurano venga a ver en tableta. Hemos dicho que el sevoflurano tiene una mala o dificultad en la estabilidad neurovegetativa, es decir, dificultad en funciones vitales. Imagínense que Alex se compra su pastillita de sevoflurano, se toma su sevoflurano, se deprime su sistema nervioso, se deprime funciones vitales, se deprime todo y hace un paro cardíaco. Claro, porque no está monitorizado por alguien, ¿no? Por un especialista. Exactamente, porque no estamos monitorizados. Donde generalmente los anestésicos generales que estamos viendo, los generales generalmente los más fuertes como los inhalatorios y los barbitúricos, porque los no barbitúricos ahí se comienzan a combinar, ¿no? Los no barbitúricos, como hemos visto, ¿no? El lorazepam, diazepam, ¿no? El clonazepam, sí vienen, ¿por qué? Porque aparte de anestésico cumplen funciones de tranquilizantes menores. Y los tranquilizantes menores sí vienen en presentación de tabletas, de pastillas, ¿no? Como diazepam, lorazepam, ¿no? Como ustedes bien lo han usado, ¿no? Para irse a los tonos, como los viernes como hoy. ¿Cierto? No, profesor. Le daban, el otro día me dijeron a su esposo, no sé, le daban diazepam, no sé. ¿Así? Ahí me dijeron por ahí, a su esposo le daban. Este es los días domingos, profesor, para que no salga la fiesta. No sale, pero ¿para qué le vas a dar ya? ¿Para que no rompe? Ajá. Ya si no sale un caballero, pues. Solo las chicas tienen que salir. Hasta acá estamos bien. Yo creo que mire, como jugando, entre comillas, hemos repasado todos, casi los generales. A ver, jóvenes, ya para culminar. ¿Ya? La verdad, voy a tomar lista, ni siquiera he tomado lista. Presente. Profesor, disculpe, para yo no estar, yo tengo, como se dice, yo trabajaba anteriormente en una clínica donde yo he visto el midazolam en tabletas. Me gustaría que para la siguiente clase de repente pueda reforzar esto, lo que yo estoy diciendo. Voy a ver ese punto. Yo, como yo tengo entendido... La lista. La lista, claro, pues la lista es lo más importante. El que es en tableta es el clonazepam. Ya quieren ir a dormir, profesor. Están llamando a la lista. Ya como que están confundiendo las cosas, profe. Profe, no se sabe el curso, por favor, eso lo averigua para que la chica lo tenga presente para la próxima clase. Sí, profesor, porque yo también lo encontré en tabletas. En ¿El midazolam? Estoy viendo ahorita, voy a poner un vademecum virtual, ¿ya? Tengo vademecum virtual donde pueden encontrar los medicamentos, y justo lo estoy viendo ahorita. Me bota un comprimido de 7.5 y 15 miligramos. Ajá. Sí, profesor, en la clínica psiquiátrica se trabaja con esas dosis. A ver, justamente como le digo, estoy viendo ahorita el midazolam comprimido de 7.5 miligramos. Me está arrojando un comprimido de 7.5 y 15 miligramos en comprimido. Y si es comprimido, obviamente debería ser tableta, ¿no? Sí hay, efectivamente. Lo que pasa es que yo como estoy con esto de la medicina y estoy en sala, yo ¿y en adultos? Intramuscular. Pero sí, efectivamente, claro, y como lo voy a repetir acá, estamos aprendiendo todos. Sí, y si me hubiera pasado, obviamente que la información que estoy viendo ahorita
es comprimido de 7.5 y 15 miligramos. Efectivamente, mi estimado, tienes toda la razón.